La palabra del Señor dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Te acabo de leer Primera de Juan 2, versículos 16 y 17. Yo creo que en este tiempo nosotros, tanto venezolanos como cualquier persona que esté interesada en las Sagradas Escrituras, debería tomar en serio esta advertencia que el Espíritu nos da por medio del apóstol. Todo lo que hay en el mundo pasa, pero es la voluntad de Dios lo que permanece para siempre. Y para nosotros entrar en materia, deberíamos comenzar haciendo preguntas. ¿A qué se refiere con la palabra mundo? ¿Está hablando de esa superficie donde nosotros vivimos o se está refiriendo más bien a un enemigo que tanto el creyente como el no creyente tiene? Sin lugar a dudas, es la segunda respuesta. El mundo, cuando la Biblia y el Espíritu en esta porción de la Escritura habla de el mundo, se refiere a un sistema organizado caído que promueve conductas en contra de Dios. En este sistema están involucradas las modas, tendencias, culturas, ideologías. Hay un sistema que desde que tú te levantas, el único propósito que tiene es ejercer presión en tu vida para separarte de Dios, para que tú le des la espalda a Dios, para distraerte, para que tú no enfoques las cosas trascendentales y te quedes únicamente rumiando las cosas temporales. A eso se refiere la palabra el mundo, un sistema caído. Un enemigo de creyente y no creyente. Un sistema que está gobernado por una entidad espiritual que se le conoce como Satanás. ¿Tú te acuerdas que cuando Satanás va a tentar a Jesucristo, y hoy vamos a hablar mucho de esta tentación, en una parte de la escritura ahí en Mateo 4, Satanás coloca a Jesucristo en un lugar muy alto y le muestra todos los reinos del mundo, presta atención, y la gloria de ellos. Y le dice a Jesucristo, todo esto yo te daré si postrado me adorares. Es interesante que nuestro Señor en ningún momento le corrige y podría haberle dicho, no puedes darme algo que no te pertenece. Sin embargo, no dice eso porque desde que la humanidad desobedeció a Dios y le dio la espalda a Dios, entró en el planeta Tierra un ser enemigo que instauró un sistema que promueve la mentira para que la verdad no prevalezca. Pero la verdad va a prevalecer. Pero cuando yo conozco este sistema, me ayuda a que yo pueda acercarme a la verdad, y la verdad es Jesucristo. Entonces, ese mundo que ya lo acabamos de narrar y ya sabemos que cuando la Biblia en este contexto habla de mundo, habla de un sistema caído, tiene tres categorías. Y la primera categoría que nos revela el Espíritu es los deseos de la carne. Son esos malos deseos del corazón que nos atormentan todos los días de nuestra existencia, tanto a ti como a mí. Apetitos corporales ilícitos. Es algo que empieza a suceder adentro de nosotros. Siempre la Escritura apunta adentro de nosotros antes que lo externo. Vamos un momento a Santiago 1, versículo 14 al 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Concupiscencia. Esa palabra significa codicia ilegítima o desordenada. Un apetito carnal desbordado e insaciable. Hermano, yo tengo que comprender que hay un sistema que está en mi contra y que me quiere separar de Dios, que me quiere distraer. Adicional a eso, ese sistema
que conocemos como el mundo, puede influir en un segundo enemigo que tengo que está adentro de mí, la carne. Una naturaleza pecaminosa que tenemos desde que nacemos, que está en constante lucha y rebeldía. En nuestra conciencia siempre hay un conflicto. No hagas eso, pero hay algo que te lleva a hacerlo. Estás desobedeciendo, estás robando, estás defraudando a los tuyos, pero hay una fuerza adentro de ti que tiene deseos, que tiene apetitos y que esa lucha es diaria, constante. Fíjate lo que dice Gálatas 5, versículo 16 en adelante. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Andad es un imperativo presente, una obligación continua, algo que es mi responsabilidad. ¿Cómo yo ando en el Espíritu? A través de los medios de gracia. Todos los días, desde que me levanto, tengo que tomar decisiones. ¿Tengo un encuentro con Dios o leo el celular? ¿Tengo un tiempo para leer la Biblia o empiezo a ver las redes sociales? Desde que comienzo. Desde que comienzo empieza una lucha entre el espíritu y la carne. Y el espíritu se fortalece, insisto, repito, a través de los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? La oración. Yo levanto, me despierto, puedo tener la posibilidad de conversar con el Todopoderoso. En segundo lugar, este libro es un medio de gracia. Cuando yo me despierto y tengo un devocional y leo la Biblia y medito en un versículo y le pido a Dios, Señor, ¿qué me quieres decir tú con esto? Ilumíname, Señor, dame sabiduría. Yo estoy ejercitando un medio de gracia. ¿Para qué? Para andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque si yo no alimento mi espíritu, mi carne tiene un deseo. Y ese deseo resulta ser que me puede autodestruir, me puede hacer daño, me puede separar de Dios, puede llevar mi mente a un estado automático. ¿Recuerdas que lo estudiamos la semana pasada? Lo opuesto de la mente consciente, que es una disciplina que puedes tener a través de andar en el Espíritu, es tener una mente en piloto automático, dándole todo lo que pide, en desenfreno absoluto. Ahora, ¿qué implica andar en el Espíritu? Rendir mi mente, mis emociones y sentimientos. Yo no sé si tú sabes, pero es que las emociones no son para tomar decisiones. Para eso Dios nos dio la razón. Y ahorita vemos personas, sobre todo en las redes sociales, que toman decisiones movidos por emociones. Y después que vienen las desilusiones. ¿Y todo esto para qué? Para satisfacer los deseos de la carne, porque están influenciados por un sistema caído llamado ¿qué? Mundo. Cuando Eva tuvo esa tentación con Satanás, ella vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahí despertó por primera vez un deseo de la carne influenciado por un ser malévolo y desobedeció a Dios. Fue la misma estrategia que intentó emplear Satanás cuando tentó a Jesucristo. Bueno, di a esa piedra que se convierta en pan. Hay un deseo ahí. Cristo tenía hambre, pero en ese momento no era la voluntad de Dios que Cristo comiese, sino que le obedeciese. Ahora, no lo hace al presente con nosotros. Ese sistema caído no ejerce una presión y exacerba el deseo de la carne. Yo, mira, encuentro ejemplos por doquier en las redes sociales. Por ejemplo, la gula. La gula, la gente que empieza a comer y a comer y a comer y luego esa gula lo lleva al sedentarismo porque le duele todo el cuerpo y en vez de cuidar esta máquina biológica perfecta que Dios nos creó y la diseñó para el movimiento, empiezan a ponerse lentos, todo le duele, no hay motivación, caen en la pereza.
Muchas veces la pereza los lleva a la ansiedad y la ansiedad los lleva a comer más. En estos días he podido yo compartir con médicos expertos en esas cirugías bariátricas y a las personas con obesidad les ponen un psicólogo y muchas veces muchos de ellos hablan de que tienen ese exceso de que están comiendo y comiendo porque tienen ansiedad y la ansiedad las lleva a comer y el comer al sedentarismo y el sedentarismo a la pereza y la pereza a la culpa. ¿Te das cuenta cómo los deseos de la carne empiezan a tomar control de un ser humano y ese ser humano que dice que es racional termina siendo preso de sus propios deseos que habitan adentro de sí y que son disparados también por un sistema caído? Mira, es que la situación del país me tiene atormentado. Ah, entonces tú estás tragando como estás tragando porque el país está como está. ¡Qué cosa tan incongruente! Los deseos sexuales incontrolados, aberrantes, prohibidos, que la Biblia habla de ellos, lo vamos a desarrollar más adelante, también es un deseo de la carne. La codicia es un deseo de la carne que atenta contra el sexto mandamiento: no codiciarás. Empezamos a ver cómo la Biblia en realidad lo que quiere es evidenciar el contenido que hay dentro del ser humano para que yo pueda comprender que el enemigo al que yo me estoy enfrentando es tan poderoso que yo no le puedo hacer frente sin Dios. Cristo dijo: separados de mí, nada podemos hacer. Si lo que tú estás escuchando ahorita te confronta, te calienta el pecho porque tú dices, ese soy yo, es una oportunidad idónea para que tú le pidas al Señor: Señor, perdóname, es cierto, necesito de ti. Ayúdame a caminar contigo, a establecer un cambio con tu dirección, con tu mentoría, dependiendo de ti. Vamos a la segunda categoría de esa influencia del mundo que lo describe con los deseos de los ojos. La avenida por la cual percibimos las cosas del mundo externo. Yo aprendí hace poco que nosotros no vemos con los ojos, vemos con la conciencia a través de los ojos. Si nosotros tenemos una conciencia donde en esa conciencia la hemos decorado sabiamente, limpiamente, santamente, vamos a enfocar cosas conforme a eso. Pero si nuestra conciencia y nuestra mente está empobrecida, desordenada, contaminada, vamos a enfocar lo que esté sucio, lo que esté contaminado. Los deseos de los ojos. Qué importante es tomar en cuenta esta advertencia en este presente donde catalogan al ser pensante como el Homo Bidens. Solamente ve, no piensa, no razona, solamente quiere ver. Esto también se relaciona los deseos de los ojos con la codicia y con una ambición desmedida. Vamos a encontrar un ejemplo contundente del peligro de los deseos de los ojos en la Escritura con el rey David. Segunda de Samuel 11, versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Si tú lees un versículo anterior, tú ves como David, el rey, en primer lugar fue presa de los deseos de la carne y ahora está siendo presa de los deseos de los ojos, influenciado por un sistema caído. Fíjate tú, leemos un versículo anterior, segunda de Samuel 11:1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. ¿Por qué yo digo que en el versículo 1 está el deseo de la carne? Porque era el tiempo donde los reyes salían a la guerra.
Pero el deseo de la carne pudo más y lo llevó al sedentarismo, a no cumplir con tu responsabilidad, a descansar un poco más, a quédate en tu lecho, acuéstate un rato, tú eres rey, tú puedes dormir un poco más. Cuando tú no cumples con tu deber y tú empiezas a aflojar un poco, a sentirte un poco confiado y no tomas en cuenta el que piense que esté firme, mire que no caiga, ya tú estás ensalzándote en el deseo de la carne. Quizás hubo pereza, quizás hubo un exceso de confianza y por consecuencia trae el segundo disparador, el deseo de los ojos. Fíjate que él se levanta de su lecho al caer la tarde. Es posible que el rey pasó todo el día descansando. Otros en tiempo de guerra, este rey decidió descansar y pararse tarde. Y cuando está paseándose por ahí, la ociosidad, que es madre de todos los vicios, ve a una mujer que se está bañando. Y si tú conoces el resto de la historia, David, por no haber tomado en cuenta el deseo de la carne y el deseo de los ojos, pagó una consecuencia tan dura que duró por tanto tiempo, que le generó tanta aflicción, y luego de todo ese proceso doloroso es cuando él dice en una oración en el Salmo 119, versículo 37, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino, porque ya lo vivió en carne propia. ¿Te identificas con el rey David? Tienes que cumplir con tu responsabilidad, tienes un deber, pero pasas demasiado tiempo en las redes sociales, viendo mujeres que no deberías de ver, conversando con hombres que no deberías de conversar, ahí coqueteando con el pecado. Recuerda lo que leímos, la concupiscencia empieza a gestarse adentro de ti y sin darte cuenta estás ensalzado, entrampado y caes en el pecado, y del pecado la separación. Si lo vemos con mucha claridad, los deseos de la carne y los deseos de los ojos se desarrollan en nuestro interior. Y como Dios conoce nuestro corazón, Él ve nuestro interior, Él conoce nuestras intenciones, Él sabe de nuestros pensamientos, Él nos invita a que nosotros enfoquemos lo que está pasando adentro. Nuestro Señor Jesucristo dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Por qué razón dice esto? Si yo empiezo a ver y el deseo del ojo, yo lo empiezo a darle riendas sueltas a una mujer, ya eso está en mi mente, ya mi conciencia está condicionada, ya la concupiscencia está activada, ese desorden, esa pasión. Pero es que tienes esposa, pero es que esto te va a afectar, pero es que esto puede destruir tu familia, y aún así el deseo de la carne se impone. Y si a eso tú le sumas que estás en un sistema caído, donde se promueve la infidelidad, la pornografía, el adulterio, y tú conversas con una persona que no tiene temor de Dios, te va a aconsejar, pero si eso es normal, date ese gusto. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Que no te guste, bueno, lo descartas y ya. Y empiezas a ver cómo lo que estamos viviendo y nuestro entorno es aberrante. Es totalmente en contra de la voluntad de Dios. Y después vemos familias desintegradas. Después vemos corazones totalmente destruidos. Niños que padecen las consecuencias de los errores de sus padres. Todo por no tomar en serio a Dios. Dios advierte. Si tú te la pasas mirando en las redes sociales, si tú te la pasas ahí escarbando, y mira, me respondió este comentario, y mira, me dio este corazoncito, y mira, sígueme que yo te sigo, estás jugando con fuego y te vas a quemar. Esto es serio. Qué triste que en este tiempo veamos cómo el divorcio se ha disparado. Y hay personas que no creen en el matrimonio. Para mí, yo voy a cumplir en noviembre del 2024 junto a mi esposa 7 años de casado.
Llevamos ya una década viviendo juntos. Y para mí es un privilegio que hoy, 14 de agosto, yo disfruté a mi esposa, yo río con mi esposa, yo converso con mi esposa, es mi amiga, es mi compañera, conversamos, nos nutrimos, sabemos que estamos juntos en esto. ¿Cómo se logra eso? ¿Porque somos buenos? No, porque hemos reconocido que tenemos grandes enemigos, que el mundo es nuestro enemigo, que Satanás es nuestro enemigo, que la carne es nuestro enemigo y que esa carne tiene deseos y que los ojos tienen deseos que debemos sujetar. ¿Cómo los sujetamos? Poniendo nuestro matrimonio a los pies de Jesucristo, pidiéndole a nuestro Dios que nos ayude a honrar nuestro pacto, que nos ayude, que vivimos en un mundo repleto de tentaciones, lleno de adversidades y mentiras, y si nosotros queremos vivir en santidad, sabemos que no lo podemos hacer confiando en nosotros. Confiamos en Dios. Le creímos a esa porción de la Escritura: cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Mi esposa, yo, el Señor, los 3 juntos. Los deseos de los ojos. Eva vio que el fruto prohibido era agradable a los ojos. Satanás le dice a Cristo en la tentación, les enseña los reinos del mundo y su gloria, apuntando a los deseos de los ojos. ¿No lo hace el presente con nosotros? ¿No es ese ataque real? ¿La Biblia no tiene razón entonces cuando vemos envidias, robos, codicia, cuando vemos cómo antes el joven tenía que buscar la pornografía y ahora la pornografía busca a los niños? Hay un estudio que revela que los algoritmos de TikTok y de Instagram promueven videos para hipersexualizar a los niños. ¿Por qué esa tendencia tan malévola en Disney y en plataformas de niños que le traen contenido de adultos? Porque el mundo tiene un sistema organizado que pretende influenciar a las masas para que le den la espalda a Dios. ¿Sí lo ves? ¿Sí vemos el daño que está haciendo la pornografía a los jóvenes? ¿Sí vemos la relación que hay en tantos asesinos porque comenzaron viendo pornografía? Yo no sé si tú recuerdas el último atentado que tuvo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que le pasó la bala por la oreja. Cuando revisaron el teléfono del muchacho que le disparó, lo que hizo antes de ese atentado fue ver pornografía. La pornografía es un daño que está desmembrando, despedazando la mente de los jóvenes. Por ende, no son capaces de creer en una relación saludable, en una relación que abone la confianza, el amor, los deseos de los ojos. Y en la última categoría del mundo vemos la vanagloria de la vida. Préstale atención a esa palabra, vanagloria. Gloria vana, una gloria vacía, un ego inflamado, un corazón endurecido. A eso se refiere, a esa presunción arrogante que nos puede pescar en cualquier momento. Nosotros tenemos tanto potencial dañino adentro de nosotros que somos capaces de intentar robarle la gloria a Dios, incluso hablando de Dios. Yo le digo a mis hermanos, no confíes en mí, lee la Biblia. Yo soy un siervo igual que tú, yo tengo tentaciones igual que tú, yo tengo los mismos enemigos que tú. No confíes únicamente en mí. Lee, escribe, toma notas, saca concordancias. Confía más en Dios. Yo lo único que estoy haciendo es cumpliendo el ministerio que Dios me dio. Pero no para que me enfoques a mí, enfoca a Dios. Tenemos que cuidar a los siervos que predican para que no caigan en vanagloria, porque somos débiles.
Ahora, ese pecado fue el pecado que causó la caída de Satanás. Él quería ser como Dios. Él quería robarle la gloria a Dios. Él cayó en una gloria vana. El hombre vano ansía grandeza, desea la grandeza, tiene sed de honores, de aplausos. Eva vio que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Fue una manifestación de orgullo, de el deseo de saber más de lo revelado de lo que Dios ya había revelado. Fue lo mismo que intentó el diablo con nuestro Señor Jesucristo, colocándole en el pináculo del templo y le dijo, bueno, pero si tú eres hijo de Dios, lánzate. O sea, a ti te va a salvar, tú eres el hijo del Dios. ¿Cómo apunta? ¿No lo hace al presente? En las redes sociales esto no está pendiente. Con el comportamiento de redes es, yo voy a ayudar, pero para grabarme. ¿No te has dado cuenta cómo han salido muchísimos que ayudan y las personas se le arrodillan y yo le voy a cambiar la vida a esta persona y yo estoy regalando esto, miren lo que yo estoy haciendo y no toman en cuenta que el corazón es engañoso? Por eso fue que Cristo dijo, lo que tu mano izquierda hace, que no lo sepa tu derecha, para ayudarte a cuidar tu corazón. Y ahora vemos en las redes sociales, mira, los buenos somos más, mira todo lo que hace, mira todo aquel regala. Y si no se dan cuenta que a través de esto están creando un paternalismo, la gente en vez de confiar en Dios, buscan a esa persona para que les dé rápidamente. Y lo vemos incluso en ciudadanos que quieren que el gobierno les dé cosas que deberían ser producto de sus responsabilidades. Y por eso terminan conformándose con lo poco. Lo vemos en las redes, en sistemas dependientes, producto de tu propia pereza, tu propia desidia, que no te esfuerzas por hacer las cosas y esperas que otros te la den. En las redes sociales pululan los discursos humanistas, centrados en el hombre. Tú mereces más que esto. Si esta persona no te trata bien, déjala, búscate otro. Están exacerbando. Ese es el mundo. Ese es el sistema que le está vendiendo y ofreciendo una mentira a las personas que no toman en cuenta este enemigo, se dejan influenciar por los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y terminan desorientados. Terminan en una carrera que han pasado toda su vida buscando la felicidad externamente y no comprenden el mensaje de Jesucristo, que la felicidad no es hacer cosas ni tener cosas, es conocerle a Él, es ser con Él, es reconocer mi debilidad, reconocer mi necesidad de llegar a la cruz para arrepentirme y creer en su evangelio. La vanagloria de la vida no la ves en las redes. Yo necesito me gustas, necesito likes, necesito aplausos, famas, reconocimiento. Yo merezco ser el mejor. Personas que son esclavas de esto, que no reconocen el tiempo de callar y el tiempo de hablar. Y como tienen una necesidad brutal de hablar, hablan disparates, babosadas. Y cuando la gente se da cuenta que no saben lo que dicen, los crucifican. Hay linchamientos digitales. Hay conflictos. Las primeras dos categorías que desarrollamos son pecados internos, pero esta última es un pecado externo manifiesto. Porque cuando tú ves una persona que es vanagloriosa, soberbia, se ve con una claridad porque está ubicada en el centro. ¿Y cuál es la conclusión? Si tú no tomas en cuenta todo esto, hermano, el mundo pasa y sus deseos. Y aquí sí podemos aplicar que el planeta Tierra va a pasar porque la Tierra está contaminada. Sus deseos van a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. ¿Quién es ese? El que decidió humillarse ante su Dios. Señor, no es mi voluntad, es tu voluntad. No es mi plan, es tu plan. Es lo que tú revelaste en tu sagrada palabra, porque tu palabra es verdad.
Y lo que tú dijiste que va a suceder, va a suceder. Si yo lo conozco, yo me alineo a tu plan. Señor, yo te pido que tú me ayudes a que estoy caminando en medio de tantas distracciones. Yo quiero, Señor, enfocarme en los asuntos del cielo. Yo quiero cuidar mi santidad, mi familia, mis hijos, mi matrimonio, mi trabajo. Y cuando tenga la tentación de caer en estas distracciones, y cuando el mundo me quiere influenciar, Señor, yo quiero estar contigo, yo quiero estar a tus pies. Pero es una decisión que tú tienes que tomar. Es una oportunidad hoy que tú el día de mañana te levantes y tú digas, ¿la Biblia o el celular? ¿La oración de agradecimiento y dependencia o llamadas a mis amigos y amigos para saber qué están haciendo o revisar las redes sociales? ¿Qué haces los primeros minutos del día? ¿A quién le das el primer lugar? ¿De qué forma estás llevando tu vida? ¿Tú estás consciente de la brevedad del mundo? ¿Tú estás consciente que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo van a pasar, pero sus consecuencias en tu vida pueden tener una contundencia y un impacto que afectan el lugar donde estarás en la eternidad? ¿Tú has comprendido esto? Yo sigo insistiendo de que llegó un tiempo donde es necesario, es vital estudiar, cuidar nuestra mente, conocer a Dios, pedirle a Dios que nos dé entendimiento para seguir aprendiendo. Padre Santo, gracias Dios por tu palabra es verdad. Señor, en este momento quiero pedirte, quiero rogarte, Señor, por la persona que está escuchando este mensaje a través del internet. Si tú lo has confrontado, si tú has evidenciado su pecado, la condición de su alma y qué tanto se ha apartado de ti, convéncelo de pecado, Dios, y permite que esa persona pueda conocerte más, pueda reconocer cómo el mundo le influencia y cómo descuida las cosas trascendentales por distraerse con las cosas temporales. Ilumínale tú, Dios, y que esta persona que escucha, pueda estar en tus pies, a tus pies. Pueda reconocer que tú, Señor Jesucristo, eres la verdad. Tú eres el camino, tú eres la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es por medio de ti, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. En tu nombre poderoso, Señor Jesús. Amén